este tema. El tema tiene que ver con la reforma educativa en México y algo aún mucho más grande. La educación y ¿qué más? Y el nuevo orden mundial. Este tema lo hemos dado algunas veces, no muchas, pero aquí es bueno, varios de ustedes me han preguntado y lo vamos a dar ahorita. Esperamos, yo sé que va a avanzar el sol y vamos a batallar con el sueño, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La educación y el nuevo orden mundial. Mucha gente se pregunta qué hay detrás de todas las reformas que está habiendo en México. Y específicamente los padres están preocupados incluso jóvenes están preocupados por la educación. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo detrás? Y de eso se trata este tema, y que al final de este tema nosotros decidamos seguir a Cristo Jesús. Amén, hermanos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 13 y 14, se nos muestra lo que será al final del tiempo. Dice la palabra de Dios, hablando de los reyes, ¿verdad? Dice, de la tierra, estos tienen un mismo ¿qué? Propósito. Y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. La palabra que usa la versión King James cuando dice un mismo propósito me gusta mucho, porque dice estos tienen un mismo mind, una misma mente, un mismo pensamiento. En otras palabras, el mundo pensará de una misma ¿qué? De una misma manera. Los reyes de la tierra juntos con los habitantes de la tierra en su mayoría pensarán de una misma manera. ¿Y cuál será esa misma manera de pensar? ¿Entregar qué? Su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Los protestantes del siglo XVI pensaron y creyeron en base a la Biblia que la bestia ¿quién era? El papado. ¿Sí? ¿Sí? Que persiguió por mucho tiempo al mundo protestante. Ahora, pero ahí no termina el verso. El verso dice, pelearán contra el Cordero. ¿Cuál es el propósito de esta unión que habrá global? Hermanos, ya estamos en la globalización, ya estamos en el nuevo orden internacional, ya estamos en el nuevo pensamiento. ¿Pelearán contra quién? Contra el Cordero, ¿y el Cordero qué? Los vencerá. ¿Está el poder del Cordero o el poder de la bestia? ¿Por qué el Cordero los va a vencer? La Biblia es clara. ¿Puedo opinar? Me gusta esta traducción. Sí, adelante. Menciona el mismo versículo, estos tienen un consejo. Un consejo. Y darán su potencia Sí. y autoridad a la bestia. ¿Cómo se autodenomina la ONU? El Consejo de Paz. El Consejo de Están Paz. formando una ONU de religiones ahí mismo. Sí, eso es tremendo. Es un consejo diferente. Tienen un mismo consejo. Es buena esa traducción también. Un mismo consejo, un mismo pensamiento, un mismo propósito. Entregarle a la bestia su poder y su autoridad. Con un propósito en mente, pelear contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Pero el Cordero no está solo. Amén. Los que están con Él, ¿cómo son? Son llamados, ¿qué más? Escogidos y elegidos, ¿y qué más? Y fieles. Tres cosas: llamados, elegidos, ¿y qué más? Fieles. ¿Dónde queremos estar, hermanos? Hay un grupo, los que van a pensar, van a estar, digamos, hipnotizados con un mismo pensamiento. Y está otro grupo que usa su libre albedrío para seguir al Cordero. ¿Dónde queremos estar? Sí. Ahora, el Espíritu de Profecía nos aclara esto. ¿Qué significa estos tienen un mismo propósito? Mensajes Selectos, tomo 3 dice, habrá un vínculo de unión universal. Una gran armonía. ¿Y qué más dice? Una confederación de las fuerzas ¿de quién? De Satanás.
¿Hacia dónde nos dirigen todas las reformas que están sucediendo, específicamente la reforma educativa? Hacia allá, hacia un vínculo de unión universal. ¿Sí? Es eso. Todo el mundo piensa de la misma manera. Las Naciones Unidas, el Consejo de las Naciones Unidas, las iglesias protestantes, el Vaticano, el país más poderoso, todo el mundo pensará de la misma manera. Pero dice la palabra de Dios, pero los que están con el Cordero son llamados elegidos y fieles. Amén. Qué privilegio es estar con el Cordero de Dios. Y hermanos, aquí la victoria está ganada porque la promesa es, y el Cordero, ¿qué? Los vencerá, ¿verdad? El Cordero los vencerá. En este libro titulado ¿Las llaves de qué? De esta sangre. ¿Ustedes cuántos han leído ese libro? De una ex jesuita. Varios hermanos han leído ese libro. Está en español, ¿sí? Las llaves de esta sangre. Es muy difícil conseguirlo ya aquí en las calles de las librerías viejas, Donceles, todo eso. Es difícil conseguirlas aquí en la Ciudad de México, pero aún así se puede conseguir. ¿De qué trata este libro? La lucha del Papa Juan Pablo II, que representa el catolicismo, Mikhail Gorbachev, el comunismo, y el occidente, el capitalismo, por un mundo ¿qué? Por un mundo mejor. ¿Sí? O sea, estos tres iban a imponer su visión del mundo, pero nosotros sabemos que la profecía dice quién lo iba a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en este libro dice así, dice, de buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple ¿qué? Competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. ¿Por qué triple? Era el comunismo, era el capitalismo y era el catolicismo, pero ya cayó ¿cuál? El comunismo, socialismo. Ahora, ¿quién queda nada más en esta competencia? Queda el catolicismo, porque tiene sucursales casi en todo el mundo, y queda el capitalismo con el comercio. Pero lo interesante de la profecía es que en los Estados Unidos, país comercial, sí van a imbuir los principios católicos. ¿Sí? Esos son los últimos dos poderes que quedan. ¿Sí? Y dice así, sin embargo, en la mayoría de nosotros no, la mayoría de nosotros, ¿qué dice? Aquí ellos están mal. Aquí dicen ellos que la mayoría de nosotros no somos ¿qué? Competidores. Pero la palabra de Dios dice que sí hay competidores. ¿Quiénes son? Los que siguen al Cordero, los que son llamados los elegidos y los que son llamados ¿qué? Los fieles. Sigue diciendo este libro, se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad. ¿Quién nos va a dominar? ¿Quién va a hacer que pensemos de la misma manera? Sobre la totalidad de los 6,000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la tierra a comienzos del tercer milenio. Ahorita, hermanos, ya no son 6,000. Ahorita con el último chino que nació, somos más de 7,000 millones. ¿Verdad? Porque allá son muchos, allá son 1,000 millones. Pero ya más. Aquí somos ¿cuántos? ¿100 millones de mexicanos? 120 millones, y solo piensen más de 1,000 millones de chinos. Bueno, dicen ellos, el ser humano, los 6,000 millones, esos son, el objetivo es, ¿quién va a manejar estos 6,000 o 7,000 millones ya ahora? ¿Quiénes son los que están luchando por ese control? Socialismo ya queda descartado porque ya en el 91 cayó. Por cierto, ¿cómo cayó el socialismo? Por la unión de el catolicismo y Estados Unidos, la triple alianza, la Holy Alliance en inglés, la Santa Alianza, que así le tituló un periodista. Vamos aquí, la Time, cierto, dice, la competencia es que dice, es intensa, porque ahora que ha iniciado no hay forma de revertirla ni detenerla. No, de eso se tratan las reformas, hermano. De eso se tratan, de ir acercándonos a un pensamiento global. ¿Y qué dice? Sin reglas que la limiten, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todos los que están en él, y me salto acá donde termina el guión, todos
todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Ni manifestaciones ni nada, todo seguirá. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos, ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. La competencia comenzó, ya comenzó. Muchos no saben que el mundo se está acercando a un solo pensamiento. La competencia ya inició y continúa como un asunto que presenta tres aspectos, los tres que estaban peleando en ese tiempo, porque este es el número de rivales con suficientes recursos como para establecer y mantener, ¿qué dice aquí? Un nuevo orden mundial. ¿Hemos escuchado la palabra un nuevo orden mundial? ¿De qué se trata nuevo orden mundial? Tener un solo ¿qué? Pensamiento, para darle ese solo pensamiento al servicio de la bestia. Pero habrá un grupo, gloria a Dios que habrá un grupo que no caiga en ese hipnotismo global. Habrá un grupo que siga al Cordero, que siga al Señor de señores, al Rey de reyes y que salga victorioso. Amén, hermanos. Qué bonito es la profecía, porque con la historia se van hilvanando. Gracias por la palabra hilvanar. Ahora, ¿cómo se está haciendo todo este pensamiento mundial? Hermano, a través de los derechos humanos. ¿Cuántos han leído los derechos humanos? Levanta la mano. Leído, muy bien. Ahora, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 30 puntos. 30 puntos. Sí. Se basa en 33, específicamente por el máximo grado, pero está fundada en la Carta de los Tratados, Sí, y ahorita lo vamos a ver porque tuvimos una plática con el hermano sobre eso. Y aquí traemos las dos. Hágame el favor, hermanito José Luis, siempre usted me ayuda por ahí porque frente, ahí están unas constituciones. El nuevo pensar del nuevo orden internacional es a través de los derechos humanos. ¿Cómo surgieron los derechos humanos? ¿Dónde surgieron? En Francia. En Francia ahí surgieron. ¿Por qué surgieron los derechos humanos? Por 300 años Roma sometió, gracias, al pueblo francés, y los protestantes franceses tuvieron que huir. La crema innata del protestantismo salió, la gente que pensaba, la gente que hacía el negocio, la gente que mantenía con vida Francia tuvo que salir. Siguieron siendo sometidos por Roma, por el clero dominado por los nobles, la nobleza dominada por Roma, y el pueblo se levantó con el famoso himno de la Marsellesa, ¿verdad? Los que hemos escuchado el himno de la Marsellesa es un himno, como se dice en inglés, bloody, lleno de sangre. Levántense, agarren las armas y los chamacos váyanse a luchar. Y está tremendo ese himno de la Marsellesa. Finalmente el pueblo se subleva y la historia dice, y eso lo pueden encontrar en el conflicto de los siglos, y el pueblo es el que toma el poder. Hagan de cuenta que ahorita el pueblo se agarra a la Cámara de Diputados, senadores y dice, nosotros mandamos. El pueblo que había mantenidose ignorante por parte de Roma es el que llega al poder. Y es en esa circunstancia que el pueblo dice, ahora yo exijo ¿qué? Mis derechos humanos. Y en esa circunstancia, hermanos, los derechos humanos surgen. En otras palabras, el pueblo dice, no quiero saber de Dios, no quiero saber de la Biblia, porque quemaron a la Biblia, ¿se acuerdan ustedes? A Dios lo negaron, dijeron por constitución, aquí no hay Dios, existen nada más los derechos ¿qué? Humanos. ¿Cómo? Bueno, es pregunta si estuvo la influencia del papado. Claro.
Porque el pueblo dice, yo no quiero saber nada de la Biblia, ni de Dios. ¿Por qué? Porque Roma les había presentado a un Dios falso. Esa es la influencia de Roma. Y hace entonces que el pueblo busque sus derechos humanos. Y hay mucha historia detrás de los derechos humanos. Ahora, ¿por qué menciono esto? La Declaración Universal de las Naciones Unidas tiene 30 puntos. Y de hecho hay muchos hermanos que trabajan en derechos humanos. Y tiene 30 puntos o 30 artículos. Y miren lo que dice el artículo 28. Toda persona tiene derecho ¿a qué? A que se establezca un orden social e internacional. Ese es tu derecho humano, hermano. ¿Ah? Toda persona tiene derecho a que se piense de una sola manera para darle ese poder a la bestia, hermano. Llegar a México. Exacto. Ayer lo dijeron en las noticias. Por primera vez, dice, los derechos, Sí. o sea, recibieron Los derechos humanos. Sí, a SCJN, ¿no? Suprema Corte de la Nación. Se le acaba de entregar un reconocimiento de los derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional. ¿Cómo? Que tú tienes derecho a acceder al nuevo orden mundial. ¿Y qué dice aquí? En que los derechos y las libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Hermanos, cuando las constituciones de todo el mundo acepten y vayan aceptando los derechos humanos y los pongan, hermanos, quieras o no, estaremos bajo el nuevo orden mundial. Lo interesante es que en el 2011, en el artículo 1, en México, se aceptaron los derechos humanos. Ahí traigo las dos constituciones. Gracias, hermano José Luis. Aquí están las dos constituciones. Esta es la nueva y esta es la pasada. Y la vamos a ir viendo. Sí, ahí viene también eso. Y ahí lo vamos a tratar. Está en el artículo 1. Ahí viene todo eso. Para que vean que los que tengan a sus hijos en las escuelas del mundo van a ver a lo que los exponen. ¿Sí? Así que el artículo 28 dice que todo ser humano tiene derecho ¿a qué? A un nuevo orden internacional. Pero gracias a Dios que tenemos la profecía. Ahora, ¿qué dice el nuevo orden internacional? Los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué dice del nuevo orden internacional? De la educación, perdón. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación, punto. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Parece que ahí no hay nada malo, pero vamos al siguiente. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. El fortalecimiento del respeto ¿a qué? A los derechos humanos. Así que la educación estará basada ahora en un nuevo orden ¿qué? Internacional. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? ¿Y qué dice aquí? Y las libertades fundamentales. Pero ¿cómo puedes tener libertades fundamentales si te están diciendo que los derechos humanos son en base al nuevo orden internacional? Y sigue diciendo, favorecerá la comprensión, la educación, ¿verdad? Favorecerá la ¿qué? Comprensión. ¿Qué más? ¿Y qué más? Entre todas y todos los grupos étnicos o qué más? O religiosos. ¿Cómo se llama eso? Obviamente, qué bueno, hermana, qué bonito es cuando uno ya conoce el mensaje, rápido distingue ¿qué? El engaño. El sistema educativo a nivel mundial va a favorecer la amistad entre todas las religiones. Entonces, ¿qué va a pasar con los libros de historia que hablan en contra del protestantismo? ¿Y qué va a pasar con los libros de historia que hablan a favor o que hablaban en contra del catolicismo? ¿Qué va a pasar eso? Poco a poco eso se va a ir ¿qué? Para abajo. Hermano.
cambio de una despensa. Así El plan es. borrar toda historia universal que nos compromete. Fíjense, y eso es cierto, y también en Villahermosa me encontré una hermana. Hermano, venga, le quiero presentar estos libros. Digo, ¿y esos libros tan viejos, hermana, dónde los encontró? Dice, mi hija iba por la biblioteca de Villahermosa, allí por allí donde está la biblioteca, y vio que un montón de libros estaban sacando, y mire, todos hablan en contra de la Iglesia Católica. Dice, es una bendición tenerlos, dice, mire, todos. Y si todos hablaban contra la Iglesia Católica, ¿qué están haciendo? Todos los libros que hablan contra la Iglesia Católica lo están sacando de la biblioteca de Villahermosa. Lo están regalando, quemando. Sí, y claro, lo están vendiendo es como el cambio de algo por algo, ¿no? Una despensa se acaba y sin embargo ellos ya no se pueden meter libros allá, ya ellos tienen control de la educación. La nueva educación que se está formando es bajo el nuevo orden del nuevo pensamiento, donde tú no puedes hablar mal de otra religión. Ahora tú tienes que ser amigo de ¿quién? De la bestia. Pero la Biblia dice que aquellos que sean amigos de la bestia no pueden ser amigos del Cordero. Y promoverá el desarrollo de las actividades de las naciones ¿qué? Para el mantenimiento de la paz. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Y aquí viene una cosa que se metió a la reforma actual. Es el último punto. Ese último punto lo vamos a ver en la reforma educativa. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse ¿quién? A sus hijos. Pero esa educación que dice aquí debe ser tolerante y ecuménica. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo entonces? Esto es algo sin sentido. ¿Cómo los padres pueden tener derecho preferente y a la misma vez la educación debe ser ¿cómo? Hacia el nuevo orden mundial. Por eso Dios en su sabiduría, hermanos, por eso Dios en su sabiduría dijo que el pueblo adventista tuviera colegios propios, amén. El problema es que el mundo adventista quiso ser como el mundo pagano y ahora, ¿qué pasó con Montemorelos? La escuela de teología se acreditó el ATS, pero hoy vamos a ver la otra acreditación, la acreditación de la SEP, el RB o Registro de Validez de Estudios Oficiales. Nuevo orden mundial. Si queremos verlo así, la carrera de teología de la Universidad de Montemorelos está bajo el nuevo orden mundial también. Después, ¿qué le parece? Mientras les pido a alguien si me trae un poquito de agua. ¿Cómo? Por favor. Derecho es condicional, porque antes teníamos la libertad, igual que en el artículo 24, se quita la libertad, se establece derecho. Sí. El derecho es condicional y lo establece el Poder Judicial, y ellos van a quitar el derecho a esa libertad, que es lo mismo que se aplica. De hecho, primero pusieron el derecho y después las garantías. Ahorita lo vamos a ver. Las garantías individuales que teníamos en nuestra Constitución han pasado a ser en segundo lugar. Ahora, en primer lugar, es los derechos humanos. Interesante, hermanos. Todos estos cambios están sucediendo con el fin de que la gente tenga un mismo ¿qué? Pensamiento. En resumen, hasta aquí, hermanos, ¿entendemos lo que el nuevo orden mundial quiere hacer con la educación? ¿Sí? Ahora, me salto un poco para atrás porque se me olvidó leerles esto, donde dice que todo iba a ser cambiado o alterado. ¿Y qué dice aquí? Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros, ¿qué dice? Ahí está. Sistemas educativos y qué más? Y religión. ¿Cuáles son las dos reformas que llegaron? Gracias, hermano Tomás. ¿Cuáles son las dos reformas que llegaron aquí a México? Agradezco la voluntad de varios hermanos que me dieron un vaso de agua. Tengo 3 aquí, suficientes para la tarde. Es que ya siento el calor. Llegó la reforma al artículo 24 que tiene que ver con libertad de culto. Y llegó la reforma al artículo 3 que tiene que ver con el sistema educativo. Y acaba de haber otra reforma que tiene que ver con los bienes del país se abren a la inversión privada.
se globalizó. Nada quedará ¿qué? Exceptuado. Hermano, ¿quiere decir algo? No, estaba levantando la mano. Perdón, me equivoqué. Sí, que de hecho están trabajando juntamente el gobierno mexicano junto con el Vaticano, y así lo expresan de manera contundente. Está el artículo de la revista Proceso de 13 de diciembre. No sé cuántos se enteraron que próximamente, bueno, que le hicieron la invitación ya formal al Papa Francisco para que venga a México. Lo que señala ese artículo, y es importante detallar, es que el secretario de Relaciones Exteriores se reunió con un funcionario de Roma, del Vaticano, de apellido Parolin. Es importante notar que él fue uno de los protagonistas del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre su país y la Santa Sede en 1992. O sea, la misma persona que estuvo para el establecimiento de la ley de asociaciones religiosas es con la misma que se está trabajando actualmente en el gobierno, ¿no? Para trabajar de manera conjunta. Dice el canciller mexicano, manifestó que existe una relación profunda entre México y el Vaticano, una gran identificación en la agenda multilateral. O sea, están trabajando por los mismos objetivos. Y dice, por ejemplo, en temas como la lucha contra el hambre y la defensa de los derechos humanos. Interesante. México estaba trabajando de mano a mano, ¿con quién? Con el Vaticano en la agenda global. ¿Sí? Hay muchos hermanos que cuando se pelean con su esposa se pelea con el esposo, corren rápido a las oficinas de derechos humanos. ¿A dónde corren? Salen de Guatemala para meterse a Guatepeor, comúnmente hablando. Todos nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, culturas, todo será ¿qué? Cambiado, ¿sí? Artículo 29 de esa misma, de los derechos humanos. Hermano, yo no me había metido mucho en esos derechos humanos, pero cuando me di cuenta, digo, pues aunque quiera o no, como mexicano ya estoy bajo de eso. Ya estamos bajo, hermanos, ya está en la Constitución. Ya estamos, ya esto avanzó mucho. ¿Sí, hermano? Sí. Sí. Para promover las fiestas patronales, y a eso le llaman cultura. ¿Sabes eso de cultura y fiestas paganas? Sí, nosotros sabemos que este lenguaje va a ir envolviéndose de las tradiciones para llegarle al corazón a la gente, pero finalmente estarán bajo la garra de Roma. Gracias, hermano. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Escuchen bien. En el ejercicio de sus derechos. ¿Pero quién te da los derechos? Las Naciones Unidas. Y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y las libertades ¿de quién? De los demás. Y de satisfacer las justas exigencias ¿de quién? Ahora, ¿quién va a poner la moral? La Iglesia Católica. Pero sucede que la reforma educativa ya trae las ideas de clases de moral. Como dicen, formación cívica y ética. ¿Y qué es la ética? La ética es el clímax de la moral. Sí, ahí estamos bien metidos en lo nuevo. Bueno, digo estamos porque Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos ¿de qué? Del mundo. ¿Sí? Del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos. Por eso puse esto, hermanos.
¿En qué dice? ¿A qué? Propósitos y principios de qué? De las Naciones Unidas. Exactamente. Las Naciones Unidas tienen un plan con la educación. Y tus derechos, tú eres libre, dicen ellos. Pero si tú vas en contra del plan educativo de las Naciones Unidas, estás mal. Estás en oposición a las Naciones Unidas. Hermanos, ¿y el remanente cómo estará? En oposición. Pero no se preocupen. Uno de los vicepresidentes de la Conferencia General dice que cuando realmente pase algo, tienen un representante en las Naciones Unidas. Y son de tiempo completo. Y les van a avisar por los canales regulares. Tremendo. Esta es la declaración que se dio de los derechos humanos. ¿Sí? Aquí vemos al ojo que todo lo ve, ¿verdad? Y tiene la forma de los 10 mandamientos. La declaración que se da en Francia, esto nosotros sabemos que es pues el Illuminati, todo eso, ¿sí? Lo maneja la Iglesia Católica mucho en sus dentro de sus templos tienen, he visto en algunos lugares fotos donde están ahí ese ojo que todo lo ve, ¿verdad? ¿Cómo? Dice el hermano que cuando era católico le decían que era el Espíritu Santo, ¿no? Sí, pero realmente es el ojo que todo lo ve. Bueno, hermanos, pero ¿cómo están los derechos humanos en México? Los derechos humanos en México los defiende mucho los católicos. Por ejemplo, aquí tenemos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción ¿de quién? De los derechos humanos. Ahí está, Comisión Mexicana, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos. ¿Sí? Ellos van a estar promoviendo una nueva educación. ¿Quiénes están? Por ejemplo, aquí tenemos las personas que están aquí. Son gente que estudió, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana. Jesuitas. ¿Sí? También me salto esto. Por ejemplo, la dirección ejecutiva de esa Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Esta persona, la señora Nuño, es abogada mexicana, amplia experiencia en el que dice en el litigio estratégico y defensa de los derechos humanos, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO de Guadalajara. Entonces, andando con los grupos hermanos de sostén propio, les dije, quiero conocer el ITESO de Guadalajara. Dice, vamos porque quizá no pueda entrar, pero sí puede ver. Dije, bueno, pues vamos. Y este es el video. Este es el de la Cristiada. Este es el templo para los mártires de la Cristiada según el Vaticano. ¿Cómo? Y cerquita ahí dice Universidad Jesuita. ¿Lo pueden ver ustedes? ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Al ladito está, ahí está, Universidad Jesuita. Sí. Y entonces ahí está SAMS. Y los jesuitas están detrás de ese santuario, según ellos, porque el santuario está en el cielo. Este es falso, es el de la bestia. Es el santuario de los mártires de la Cristiada. Bueno, los que quieran una copia de ese video, ahí está. ¿Quién está detrás? Es el ITESO. El ITESO está detrás de los derechos humanos y viene directamente ¿de quién? De los jesuitas. En México. Recuerden que ellos están abogando los derechos humanos por una educación del nuevo orden mundial. ¿Sí? Ahora, en México vino también otra manera de cambiar la educación.
¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre de Claudio X González Guajardo? Nuestro hermano, nuestra hermana. Él, ¿cómo lo han escuchado? Que es muy buena persona, ¿verdad? Sí. Bueno, está ubicado en el número 119 de los 300 líderes más influyentes de México. Es uno de los más influyentes, ¿sí? Por esta página de internet, 300 líderes más influyentes de México, ¿sí? Abogado de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho, diplomado en la Fletcher School of Divinity and Diplomacy, en la Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia. Y esto está en la revista Los 300 líderes más influyentes. Y vamos a ponerlo aquí más de cerca. ¿Sí pueden ver? Básicamente él es el que Roma usó para empezar a hacer conciencia que se necesitaba cambiar la educación en México. Ha sido un incansable impulsor de la reforma educativa en el país. Ha endurecido su discurso contra aquellos que han hecho de la educación una manera de chantaje al gobierno federal. Como presidente de, ¿qué dice? Mexicanos Primero, Claudio X González Guajardo participó activamente en la producción de la película documental, ¿qué? De Panzazo. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Cinépolis la estuvo anunciando aquí en México. ¿En qué consistía esa película? En decir que el maestro era de lo peor, que los pobres alumnos estaban abandonados y que se necesitaba una ¿qué? Reforma. Bueno, hay ciertas verdades en esa película, pero ¿quién estuvo detrás de esta película? Ahorita vamos a ver este personaje y no voy a poner toda la película, pero simplemente para que vean que es de Mexicanos Primero, ¿sí? Ahí está, Cinépolis, para que vean cómo se usan los medios de comunicación. Ahí está, Mexicanos Primero. México lleva 200 años luchando por su educación. Toda la sociedad se esfuerza con ese único objetivo, que el niño vaya a la escuela. Vamos a ponerlo otra vez porque no se vio. Ahí está, Mexicanos Primero. México lleva 200 años luchando por su educación. Toda la sociedad se esfuerza con ese único objetivo, que el niño vaya a la escuela. Entonces, ¿por qué se van de la escuela los alumnos? ¿Dónde está el problema? A veces se basa que la educación está bien, pero nos vamos a ver. Bueno, vamos al final. Director, ¿no nos puede dar una entrevista? Todo contra el director, todo contra el maestro. ¿Quién estuvo detrás de esta película? Claudio X González Guajardo, diciendo, la educación necesita un cambio. Muy bien, ese es el sitio web, pero él es presidente de Mexicanos, ¿qué? De Mexicanos Primero, ¿sí? Y Mexicanos Primero, este es su sitio web, solo la educación de calidad cambia ¿a quién? A México. Somos una iniciativa ciudadana independiente. Ah, ¿será cierto eso? ¿Y qué más dice? Integrada con la participación de diversas personas que como tú estamos convencidos que solo la educación de calidad cambia ¿a quién? Entonces el lema era cambiar ¿qué? La educación. Cambiar la educación, hacer la educación de calidad. Entonces ellos ponen un decálogo. Interesante, decálogo. 10 también. Y de este decálogo vamos a ver que algunas de estas cosas se están en la reforma educativa. ¿Sí? Formar, reclutar, ¿y qué dice? Evaluar continuamente ¿a quién? ¿Está ese punto en la reforma educativa, sí o no? Miren, he hablado con maestros y que están en las reuniones. ¿Hay por aquí un maestro? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Usted, hermana Ini? ¿No? ¿De escuela sabática? Muy bien. Los maestros se quejaron de que les van a hacer 3 evaluaciones, ¿verdad? Y que si no pasan la cuarta, ¿qué les van a hacer? Fuera de su trabajo.
¿De dónde vino esta idea de evaluarlos? De la reforma educativa, de ahí vino. ¿Sí? De ahí vino. ¿Qué más? Por ejemplo, acá, establecer la educación, ¿qué? Valoral. Educación con valores. Interesante. Lograr el cambio en la proporción del gasto educativo público. ¿Sí? Es decir, ahora el Estado, los maestros van a estar y los padres de familia van a saber qué se va a hacer con el dinero. ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas ahí que están y que se pusieron ya en la reforma educativa. El trasfondo religioso de este personaje, Claudio X González Guajardo. Ahí está, de ese periódico. Claudio X González. Gracias por decirme. Ay, perdón. Eso lo edita, hermano, por favor. Este periódico, La Jornada, ¿quién es Claudio X González Guajardo? A Claudio X González Guajardo, presidente de Mexicanos, ¿qué? El que hizo la película de Panzazo, dice, le gusta presentarse como un empresario y activista social que lucha para elevar el nivel educativo de los mexicanos. Su lema es más educación, menos política. Sin embargo, su actividad central es la política. González es un crítico feroz de la educación pública en México. Curiosamente, recibe todo tipo de honores de las instituciones escolares privadas, auspiciados ¿por quién? Por los legionarios de quién. Los legionarios de Cristo están detrás de la reforma ¿qué? Educativa. La orden fundada por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, acusado de cometer abusos sexuales contra menores, plagiar obras y engendrar varios hijos, a pesar de sus votos de castidad. En el 2006 le dieron la medalla ¿qué? Medalla Anáhuac. ¿Quién da la medalla Anáhuac? La Universidad Anáhuac. Legionarios de Cristo son los que le dan la medalla, están al servicio de la iglesia y de quién más, y del Papa. Gracias. Ahí está Anáhuac. Historia. La Universidad Anáhuac surge en 1964 como una pieza fundamental dentro del proyecto educativo de quién? De los legionarios de quién? De Cristo. ¿Por qué se llama Anáhuac? Hay un congreso muy famoso en México que se llamó el Congreso de ¿qué? De Anáhuac. ¿En dónde fue ese congreso? En Guerrero. ¿En qué consistió ese congreso? Se promulgaron los sentimientos de ¿qué? De la nación. ¿Y qué dice sentimientos de la nación del Congreso de Anáhuac? La religión católica será la única reconocida por el Estado mexicano. ¿Entendemos? Este personaje está siendo impulsado desde Roma para... ¿Cuál fue el propósito de este personaje al crear la película de Panzazo? Crear una conciencia. Se necesita una reforma educativa. Y este es todo el trasfondo. Es pegarle aquí. Sí. Trabajar con la conciencia. Sí, con la conciencia. Muy bien. Y cuando uno se mete al sitio de internet de Mexicanos Primero, 21 de agosto del 2013, este personaje, ¿qué estaba pidiendo? ¿Cuándo se aprobó la reforma educativa? No, eso fue la energética. No tiene mucho. ¿Sí? Este personaje ya estaba pidiendo ¿qué? Reforma ¿qué? Educativa. Pero no solamente ha recibido medallas de la Universidad Anáhuac. De su sitio mismo de internet vemos que ha recibido también
la gran cruz oficial al mérito melitense de la Orden de Malta. ¿Qué es la Orden de Malta? Los soldados del Vaticano. Ellos también, dice el hermano, que controlan los alimentos transgénicos, controlan la educación. La Orden de Malta, dice aquí, características de la orden. La orden tiene su sede en Roma. Es tremendo. Sí, hermano. Sí. La mano así. Por eso estoy añadiendo todas estas señales de sabiduría y conocimiento para la perfección. Vamos a ver que están haciendo este movimiento. Pero ese número que tiene ahí es primer día de la semana. Lo hizo también la revista Enfoque, una negrita que está así en la pasta, y que adentro dice que la creación fue el primer día de la semana. Se refiere a esto, el primero. Es ley dominical. Esta es la imposición de domingo. Este símbolo que tiene México primero. Entonces, es una seña con... Es un lenguaje mudra, en la cual ellos están comunicando a través de los movimientos corporales y de las manos. Pero esto significa el domingo, ley dominical. Gracias, hermano. La Orden de Malta, y los que han seguido las noticias, los papas traen mucho esa cruz, ¿verdad? ¿La cruz de qué? De Malta. O sea, estas órdenes para darle la medalla a este personaje es porque este personaje ¿a qué? Se lo merece, ¿verdad? Se lo merece, ha trabajado. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Escucho que estamos un poco con calor, ¿verdad? Hace calor. ¿Quieren tiempo para salir a tomar agua? ¿Seguimos? A ustedes me dicen. Por un lado, los derechos humanos. Luego viene la película de ¿quién? Del panzazo por los legionarios de Cristo, la Orden de Malta. Y luego viene el catolicismo de ¿quién? Nieto. ¿Sí? En este libro que se llama La Agenda Pendiente de ¿quién? De Peña Nieto. El artículo titulado El Estado Laico Católico de Peña Nieto dice: resulta evidente que Enrique Peña Nieto llega a Los Pinos habiendo acordado que, gracias, habiendo acordado con los obispos mexicanos compromisos y apoyos mutuos bajo una alianza estratégica. Hermanos, el material que estamos usando es material que lo pueden adquirir cualquier persona. ¿Cómo llegó Peña Nieto habiendo adquirido fuertes compromisos con quién? Con Roma. En esta revista de Proceso titulado Los acuerdos ¿qué? Secretos de Peña Nieto. Y me llamó la atención la frase que leímos en el culto de la mañana que dice que los acuerdos secretos o los avances secretos pero rápidos del papado serán ¿qué? Desenmascarados. Hermanos, no lo está haciendo ninguna revista adventista, lo está haciendo las revistas del mundo, porque nosotros estamos en desventaja. ¿Sí? Estamos muy retrasados. Los acuerdos, según que él fue allá para entregarle unos cositas de Navidad, artesanías de Navidad. Bueno, eso cuento no se lo creen. En este capítulo, en ese artículo, se dice lo siguiente: el proyecto de López Pescador fue un diputado priista para meter la reforma al artículo 24 en México. Contemplaba reformas a los artículos ¿qué? Tercero, 24 y 27. Pregunto, hermanos, ¿estos tres artículos en estas reformas se dieron o no se dieron? El tercero se dio en la reforma educativa. El 24 se dio la reforma de libertad religiosa, dice Roma. ¿Y el 27 cuándo se dio? Reforma energética. ¿Cuándo acaba de ser? Ayer Peña Nieto la promulgó en Palacio Nacional. ¿Se dan cuenta cómo estamos viviendo en esto de la profecía? Teniendo un solo pensamiento. México tiene que entrar a la globalización.
Son acuerdos que hizo con el papado. ¿Sí? Estas incluían dar instrucción religiosa en las escuelas públicas, el tercero. Y no es que López Pescador se haya sentido inspirado por el Espíritu Santo, sino más bien por el equipo de Peña Nieto, ya que el legislador tiene vínculos con el grupo Atlacomulco, que son masones. ¿Sí? ¿Sí? Son masones. ¿Ustedes quieren saber si alguien es masón? Bueno, no sé, pero lo que yo he visto es que tienen muchos búhos en sus escritorios, en todo eso. Es lo más común que se tiene. Sambors, ¿verdad? ¿Tiene cuántos? 3 búhos, ¿verdad? El animal que ve en la noche. Todas esas cosas. Del Vaticano, a ellos pretendían que levantaron al Partido Acción Nacional. Sí. Y obviamente resucitaron al PRI, como del primero, pero el objetivo principal es crear un gobierno teocrático aquí en México, que de hecho ya lo tienen. Por eso levantaron a los primeros 2 jesuitas, que fue Fox y Calderón. Fueron jesuitas y besan el anillo del Papa, no besan la mano. Ajá. La diferencia de un jesuita. Entonces ellos planearon todo esto, pero después desde la Unión Nacional Sinárquica, que surge en el 1930, después de la guerra de los Cristeros. De hecho, también surge la Unión Nacional de Padres de Familia, que está a favor de la educación, pero de la educación católica, del nuevo orden mundial. Hermana. No le escuché. En la reforma educativa. El 24 en la reforma del... Ahorita lo vamos a ver en la libertad de culto. Todavía no traigo esto porque apenas acaba de ser esta semana la del 27, pero todos sabemos que se acaba de reformar el artículo 27, abriendo las fuentes de energía a inversión privada. Es decir, ábrete a la comunidad global. Y el 25, si no tengo entendido, 25, 27, 28 se reformaron. Sí. Bueno, aquí tenemos cuando este es el servicio este es Twitter, el servicio de noticias católico, y entonces cuando Peña Nieto va con el Papa, ahí está la foto, Twitter, Bernardo Barranco en su sitio internet, especialista en religión en México, pone Peña Nieto el presidente católico. ¡Qué tremendo! ¿El presidente qué? Católico. Muy bien. Todavía Calderón no dejaba la presidencia cuando Peña Nieto ya había hecho un compromiso para cambiar, y entonces la Iglesia Católica, me gusta lo que dice Elena de White de la Iglesia Católica, ve el fin desde el principio y no importa cuánto tiempo le tome, allá está. Y miren qué es lo que hace la Iglesia Católica. Pero ahora ya después de saber que tiene el apoyo de todos estos, ya tiene el apoyo de Panzazo, ya tiene el apoyo de todo eso, ahora dice, ahora voy yo. Ajá. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? El episcopado católico y la educación. Los obispos católicos tienen muy claros sus objetivos. A menos de 3 meses del cambio del gobierno federal, se va Felipe y llega Enrique. La Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM, ha dado a conocer la carta pastoral Educar para una nueva sociedad. Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. ¿Quién es el que pone el volante para cómo se va a manejar la educación? La Iglesia Católica. Hermanos, Dios llamó al pueblo adventista para exponer la maldad del hombre de pecado. Ahí está. El libro Evangelismo, en Obreros Evangélicos, ahí está todo. Tenemos que exponerlo porque lleva a toda la gente a un solo pensamiento. Ahora, para los que tengan duda que eso pasó, miren ustedes. La Conferencia del Episcopado Mexicano nos ha invitado
para la presentación del documento ¿Cuándo fue? Educar para una nueva sociedad. Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. Están con nosotros para esta presentación Monseñor Carlos Aguiar Retes, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Están tan interesados en la educación, hermanos. Esto me hace pensar, ¿qué tan interesados estamos nosotros en la educación de Monseñor nuestros Alfonso Cortés hijos y todo Contreras, eso? presidente de la Dimensión Episcopal de Educación. Educación. La doctora Silvia Irene Schmelkes del Valle, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. La Ibero. La doctora María Luisa Aspe Armella, presidenta del IMDOSOC. ¿Por qué estarán El interesados doctor en la educación? Rodrigo Guerra López, presidente director del CISAP. ¿Saben que trabajan en la educación, que llevan a la gente a Roma? Y el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México. En la transición ellos dijeron, ahí vamos. Antes de ceder la palabra a los presentadores, quiero Pero de escúchenme. manera especial agradecer la presencia del maestro José Luis Rodríguez Martínez, representante de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Morelos, en representación del secretario de Educación Pública, licenciado José Ángel Córdoba Villalobos, y del presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. También Escuchen quién más está allí. del licenciado Paulo Tort Ortega, director general de Asociaciones Religiosas, en representación de la Secretaría de Gobernación. Hermanos, cuando yo escucho eso, digo, gloria a Dios que ya viene pronto, amén. Pero veo, ya esto está a las puertas. ¿Qué dice ese documento? Quien quiera, aquí se lo paso, son 130 páginas. Pero en un resumen que hizo este periódico dice así: la carta pastoral de 130 páginas empieza afirmando que la educación es una responsabilidad compartida por todos en la sociedad. Hermanos, esto se metió a la reforma educativa. Porque ahora la reforma educativa es que el maestro, el Estado y los alumnos van a ver cómo van a llevar la educación. Perdón, el maestro, el Estado y los padres de familia. Si al padre no le gusta cómo está enseñando el maestro, los padres dicen, nosotros vamos a influir en la educación de nuestros hijos, tenemos el derecho de decir qué educación queremos, y hermanos, mueven al maestro y van a poner un maestro afines de ellos. Esto ya está. ¿Y qué dice aquí? En esta visión tienen que articularse las familias, las escuelas y el Estado. Eso es visión ¿de quién? Del catolicismo. Lo vamos a encontrar en la reforma educativa también. En otras palabras, lo que pidió de panzazo, lo que pidió Mexicanos Primero, lo que pide la reforma educativa de la Iglesia Católica es lo que encontramos en la reforma educativa del Estado. ¿Sí? Es tremendo. Si ustedes se dieron cuenta, estaba también el de las ARs, es decir, un solo pensamiento. Y sigue diciendo aquí, dicho así suena bonito, pero si leemos cuidadosamente la propuesta encontramos que no se trata de reconocer por parte de la Iglesia Católica una responsabilidad compartida, sino de afirmar que es necesario el tutelaje educativo de la institución eclesiástica porque, según los obispos, todos los actores sociales están desorientados, menos ellos. ¿Ah? Hermanos, cuando se tome la educación, cuando tome control la Iglesia Católica de la educación en México, estaremos entrando, y así está escrito que va a suceder otra vez, a los tiempos
de la edad oscura. Pero peor, porque el conflicto de los siglos dice, nosotros pensamos que Roma dominó cuando era el oscurantismo, pero ahora dice, aunque haya mucha educación, aunque haya mucha luz, Roma seguirá dominando. Sí, porque la gente tiene la mente embaucada, cauterizada. Y me fui a investigar, es cierto, Conferencia del Episcopado Mexicano, y ahí está el documento, ustedes lo pueden bajar, hermano. Aquí están todas las personas que estuvieron en ese documento. Echaron todo el coco, puedo usar esa expresión, toda la inteligencia católica a presentar una reforma educativa. Una reforma educativa. Y voy adelante rápido. Los protagonistas de la educación, y esto lo encontramos ahora en la reforma educativa también, excepto algunas cuestiones, pero van muy sutiles. Ellos dicen, las instituciones educativas, estoy leyendo el capítulo 3 de la reforma educativa que lanza la Iglesia Católica. La sociedad, el maestro, medios de comunicación, la Iglesia, ¿y quién más? El Estado. Esto suena a nuevo orden mundial, ¿sí o no? Están metidos todos. Ahora, ¿cuál es la educación del pueblo remanente? ¿Cómo se educó Juan el Bautista? En el desierto y bajo la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y cuando el Estado se mete a acreditar a las escuelas del pueblo remanente, entonces, ¿qué está pasando? Las escuelas del pueblo remanente llegan a ser apóstatas y entonces están cooperando en ese nuevo orden mundial, en ese pensamiento. Maestros, figuras centrales del proceso educativo, formadores admirables. Y ellos, los católicos, en esta iniciativa dicen, la formación de los maestros se encuentra orientada hacia el cumplimiento de estándares y hacia el ascenso en el escalafón, antes que en la respuesta a las necesidades reales del aprendizaje ¿de quién? De los alumnos. ¿Y cómo le pegaron a eso? Nosotros sabemos que los maestros ya no van a seguir, quizás sigan subiendo, pero si no pasan el examen, ¿a dónde van los maestros? Fuera. Me paso todo eso. Y al final, en la cuarta parte, ellos proponen, interesante, ¿cuántos? 10 propuestas para mejorar la educación. Interesante. ¿Y cuáles son esas propuestas? Varias de ellas las encontramos en la reforma educativa. Recuperar la centralidad de la persona, educar en la verdad, en la libertad, para promover ¿qué? ¿De dónde viene eso? De las Naciones Unidas, derechos humanos. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta cómo está todo ahí ya metido? Educación para promover la paz. Hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral un servicio educativo. Lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión. Propiciar que los medios de comunicación sean medios y no fines. Promover la colaboración de gobierno y sociedad para una nueva acción educativa. Es lo que están haciendo ahora. Por ejemplo, mencionaba, si los padres de familia no les conviene ese maestro, lo van a cambiar. No sé, pero eso ya le está sucediendo a un maestro en Hidalgo, ¿se acuerdan? Este maestro está en la verdad presente. Y agarra los libros antiguos de historia para hablar de la contrarreforma de los jesuitas del Concilio de Trento. Pero el pueblo donde está es un pueblo en Hidalgo que es muy católico. Y entonces nos dice, oren por mí, ¿verdad? Que los padres de familia, los alumnos van a quejar con los padres de familia. Estoy hablando en contra de la Iglesia Católica. Y vienen los padres, ya me han llamado la atención la escuela, ¿cómo se llama? Ya me han llamado hacia Pachuca. No sé, dice. En algún momento, el hermano, iban a poner un maestro en pro de la educación católica. Los maestros protestantes tendrán que pensar bien. Y los alumnos, es decir, si tú tienes hijos que van a la escuela pública, finalmente algún día tendrán, ¿qué van a tener? Maestros que estén enseñando los dogmas y doctrinas católicas.
Y si tú eres minoría y los otros son mayoría, no creo que te escuchen a ti que muevan al profesor católico. Promover la colaboración de gobierno y sociedad, formar a los formadores, mirar a Cristo y a María con sentido y plenitud del proyecto educativo de la iglesia. ¿Ah? ¿Qué quieren meter ellos finalmente? Idolatría en el sistema educativo mexicano. Hermano, ¿sí? A ver, vamos a escuchar esto porque es interesante. ¿Lo puede decir más fuerte o le pasan un micrófono? Sí, y mi hijo está estudiando el 5º año de primaria. ¿Dónde está su hijo? Aquí está. No anda por aquí ahorita, anda por allá abajo. Ajá. Sí, él está estudiando historias bíblicas representadas con ideas actuales, pero está todo transquiversado. Es lo que viene en los libros el día de hoy. Ya en los libros de texto vienen historias bíblicas. Ajá. Interesante. Están hablando del origen de Adán y Eva, están hablando de Moisés, del arca de Noé, están hablando. Ya están hablando de eso. Ajá. Y eso viene en los libros a hoy día. Gracias, hermano, por su testimonio. Bueno, entra Enrique Peña Nieto al poder. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿El pacto por qué? ¿En qué consistió el pacto por México? En cambiar la Constitución hacia el nuevo orden mundial. Es el pacto por México. Tristemente muchos adventistas andan en la política ayudándole a la bestia. Quizás no van de frente, pero sí van empujándole allá atrás. No se puede. ¿En qué consistió el pacto por México? Reformas, y miren lo que la Iglesia Católica decía en los diferentes periódicos: necesario, pacto por México, obispo de Veracruz. En Tlaxcala, un acierto, firma del pacto por México. ¿Diócesis de qué? Entonces la Iglesia Católica estaba a favor del pacto por México, porque sabía que el pacto por México es más que todo la adaptación al nuevo orden mundial. Entonces viene el pacto por México, ahí se ve adelante, pactopormexico.org. Educación, la base para transformar ¿a quién? A México. Viene la reforma educativa. ¿Se dan cuenta cómo fue el proceso? Repetimos el proceso. Se empieza con la película de ¿qué? De Panzazo. Después, bueno, antes de eso, están los derechos humanos, una educación bajo el nuevo orden mundial. ¿Cómo se mete a México? La película de Panzazo. Después viene la Iglesia Católica con su reforma educativa. Y después, la propuesta de la Iglesia Católica de reforma educativa. Y después viene el Enrique Peña Nieto y dice pacto por México. Y en pacto por México extra la reforma educativa. ¿Sí? Y bueno, estas son partes, no lo vamos a ver ahorita porque es lo que dice allí. La reforma educativa dice... con el propósito de encauzar compromisos acordados en el Pacto por México y de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 y 73, materia de esta reforma en los artículos transitorios, se señala que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos la creación de un sistema de información y gestión educativa, etcétera. Ustedes ven ahí el artículo ¿qué? 3. La reforma educativa tenía que cambiar el artículo 3. ¿Y qué compromisos hizo Peña Nieto con el Papa? 3, 24, 27. Y finalmente se decreta la reforma a los artículos ¿qué? 3 de la Constitución mexicana. ¿Se cambió? ¿En qué consiste esos artículos? Ahorita vamos a ver. Ven obispos de México motivos de esperanza en reforma educativa. Ya una vez que se da la reforma educativa, los obispos de México dicen, muy bien, felicidades. La Iglesia Católica considera urgente una reforma educativa. La Iglesia Católica respalda la reforma educativa de Peña Nieto. Se suma Iglesia Católica, reforma educativa de Peña Nieto. Son periódicos de varias partes de México. Y la Iglesia Católica pide reforma educativa a fondo. Pide obispo que reforma educativa contemple cambio de actitudes. Entonces me encontré con varios maestros ahora en estas manifestaciones que había marchas
Y les dije, ustedes no deben estar, miren, ustedes se manifiestan que en gobernación, se manifiestan de las gasolineras, no me dejaron entrar a los autobuses allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, cierran todo. Le digo, están mal. Ustedes deben de ir a protestar enfrente de la Nunciatura Apostólica del Vaticano en México. Váyanse enfrente de todas las iglesias católicas y allí manifiéstense y díganle que ellos son los culpables de que ustedes le estén quitando su manera de vivir y alterando el sistema educativo en el cual ustedes estaban enseñando. Allá en Pichucalco, hermano Arturo, en Pichucalco estaba la profesora del COBAE, ahí llegó, y llegó allí, llegó con algunos maestros, y la profesora se quedó pensativa, era la directora, y cuando estábamos terminando casi la presentación, se mordía las uñas y decía, ¿cómo puede ser posible que nuestros líderes nos estén a nosotros quitando, socavando nuestra fuente de trabajo? Ahí está la información, nuestros líderes espirituales. Y tengo entendido que ahorita ya tiene un grupo de gente más para que se les diga más acerca de la reforma educativa, ¿no es así, hermano? ¿Quién está pidiendo información? El mundo. Esa señora llegó con aretes por acá y así. Y uno dice, cuando ve a la gente, ay, quizás esa gente no conoce a Dios. Hermanos, la gente está buscando saber la verdad. Y le pidieron al hermano, ¿qué está pasando en la reforma educativa? Y cuando ellos supieron que es básicamente el Vaticano y el nuevo orden mundial, dicen, después de dar este tema, dijo la profesora, ¿y qué podemos hacer? Ella está interesada. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Dice, ya entendí que todo esto está tomado. Pero lo que puedo hacer, le voy a enseñar a los niños y les voy a decir lo que ellos deben de hacer, que no sean cautivos del nuevo orden mundial. Hermanos, a mí me sorprendió el valor que tienen esas personas. Y con los maestros que podamos, vamos a decirles, vamos a advertirles. Sí. Cuando entras al sitio de la SEP, Secretaría de Educación Pública, principios relevantes de la reforma educativa, dice aquí, la educación pública es laica, gratuita y obligatoria de todo básico y medio superior. Ahí nosotros vemos casi lo mismo de los derechos humanos. ¿Sí? Otra cosa aquí, la educación pública es gratuita, la sociedad mexicana reconoce el valor a la gran labor del Magisterio Nacional, los maestros serán seleccionados para el servicio público educativo con base al mérito, ¿y a qué más? Y a sus capacidades. Ahí viene la evaluación, ¿sí? La evaluación. Los procesos, ¿qué dice aquí? De evaluación de los docentes. ¿Quién pedía evaluación de los docentes? Miren, platiqué con unos maestros que estaban acampando allí, sí, estaban ellos enfrente de la catedral de Tuxtla Gutiérrez, pero ustedes saben que ellos acampan básicamente en el zócalo de cada ciudad y tristemente, quien hizo la planeación de que iba a estar el zócalo y que iba a estar la Iglesia Católica y que iba a estar acá el gobierno, fueron los jesuitas en México, ¿sí? Porque el poder temporal y el poder religioso debían estar juntos y ellos lo dominaban. Entonces eso lo vemos aquí mismo en el zócalo. Ahí está, ¿sí o no? La gran silla de Satanás y el palacio, ¿sí? Porque eso es lo que es la catedral, el dominio del pueblo mexicano a través de la tradición católica. Bueno, fueron ellos los que decidieron evaluación y platicaba con estos maestros y les digo, ¿y cuál es su miedo? Que los evalúen. Si ustedes saben, va a pasar el examen. No, dice, lo que va a pasar es lo siguiente, cuando nosotros fallemos en el examen, van a venir nuevos maestros, pero ya no seremos nosotros. ¿Quién va a aportar esos nuevos maestros? Instituciones privadas. Instituciones privadas, ya no públicas.
hermana tiene un testimonio. Tengo una amiga que acaba de ir a un congreso con los de la AR y estaban muy preocupados los maestros de las escuelas adventistas porque las evaluaciones las están poniendo en sábado. Entonces, si uno no se evalúa, pues obviamente va a perder pues el derecho de ser maestro. Entonces, estaba la controversia o esa preocupación de si los maestros van a presentar las evaluaciones en sábado, los maestros adventistas, o cómo le iban a hacer. Bueno, nosotros sabemos que si los pastores les dicen que si dan su diezmo pueden ir el sábado, ¿verdad? ¿Es lo que les dicen? Hermanos, por favor, hermanos, el nuevo orden mundial está apretando duro. ¿Y los niños? ¿Qué van a aprender ahora? Nuevos valores del nuevo orden mundial, educación del nuevo orden mundial. De hecho, aquí una hermana me trajo un catecismo, no es que ella lo estudie, sino que dijo, se lo traigo para que, catecismo católico. Los valores católicos estarán en la nueva educación. Seguimos viendo allí. Se mejorarán las condiciones físicas. Nadie debe entorpecer 15 la vida normal de las escuelas y el aprendizaje de los alumnos. Y en el verso 17 encontramos también el nuevo orden mundial. Miren, eso lo leímos en el nuevo orden mundial, que los padres tendrán derecho a elegir la educación de los hijos, siempre y cuando no vaya en oposición al nuevo orden internacional. Eso lo encontramos aquí. Dice, los padres de familia son ¿qué? Corresponsables de la educación de sus hijos. Y tienen que de organizarse en cada escuela. Sucede que el 84% de los padres de México, bueno, más bien de los habitantes de México son católicos. Entonces, ¿quién se va a organizar para manejar la educación? Ellos. Ellos se van a organizar. ¿Con la cruz? Ah, mire. El báculo de Pedro, ¿no? Dicen que es. Sí, están así. Sí, hermano, gracias. Hay muchas cosas que están haciendo. Ahora, en 1992, cuando se hace la reforma de la ley de ARs, la ley de acciones religiosas, miren, en aquel tiempo, desde aquel tiempo ya querían cambiar. ¿Qué artículos? Vean ustedes. Tacha el clero de obsoletos a 5 artículos, ¿qué? Constitucionales. Es anacrónico y obsoleto el texto de los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución, por lo que es posible, conveniente y necesario, ¿qué dice? Modernizarlos, además de que ya han sido superadas las circunstancias históricas que motivaron lo fundamental de todos ellos, opina la Conferencia del Episcopado, ¿qué? Mexicana. ¿Qué querían? ¿Qué artículos querían tirar en el 92? Bueno, allá tiraron el 130, ¿se acuerdan? 130, separación iglesia-estado. ¿Qué se hicieron? Unión iglesia-estado. Las ARs ahora tienen el apoyo del Estado. Todas las asociaciones religiosas que están registradas como ARs, Unión iglesia-estado, tiraron ese artículo. ¿Qué artículo otro? El 3º. ¿Cuándo acaba de ser? Hermanos, ahorita acaban de ser estas reformas tremendas. 3º, 24 y 27, hermanos. Tremendo lo que estamos viviendo. La Constitución mexicana se está viniendo para abajo. Bueno, continuamos con esta presentación. Ahora, muy bien, los derechos ARs, derechos humanos y el nuevo orden mundial. ¿Cómo? ¿Se acuerdan ustedes que la educación y las religiones iban a ser cambiadas? Muy bien. La ley de asociaciones religiosas y culto público dice lo siguiente, en el artículo 8. Las asociaciones religiosas deberán, y miren lo que dice aquí abajo,
propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de cada persona. Tremendo. ¿Entendemos? Ajá. Sí, ahorita vamos allá, porque ya se cambió esto. Incluso se habla de preferencias sexuales. Ahí está en la Constitución ya. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos. Pero los derechos humanos van más allá de ese punto. Van a la educación, ¿qué? Internacional, del nuevo orden internacional. Hermanos, las escuelas de iglesia están bien metidas en esto. Me salto eso. Y miren ustedes, en el acta constitutiva de la Iglesia Adventista, dicen algo. Y dicen esto: la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la ley de las acciones religiosas y culto público, etcétera, serán las que rijan la vida jurídica de la asociación religiosa. En otras palabras, todos los que están bajo R están bajo el nuevo orden mundial. Así es. No hay vuelta. Porque la AR ha dicho, vamos a estar bajo la Constitución y bajo la ley de ARs, y la ley de ARs dice, tú tienes que respetar los derechos humanos, y los derechos humanos es nuevo orden mundial. ¿Cuántos conocen el artículo primero de la Constitución política? Aquí traigo una Constitución política antigua. Y voy a leer el artículo primero y ustedes van a ver qué tanto le han cambiado. ¿Está bien? De hecho, aquí traigo el artículo primero de antes, nada más era 1, 2, 3 renglones. Ahora estamos hablando de la Carta Magna. Ajá, ahorita lo vamos a analizar. El nuevo orden mundial viene y cambia nuestra Constitución. Y ahora no solamente es el primer artículo, son tres renglones, hermanos. Miren lo que le metieron. ¿Cuándo se cambió? Ahí lo ven. ¿Cuándo se cambió? El 2011. 2011. Leo el primer artículo, artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo, voy a hacer más grande para que lo vean, y si ven ustedes que es igual o cambió. ¿Cómo era antes? En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. ¿Dónde están las garantías allí? En segundo lugar. ¿Ahí qué pusieron? Derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Ahí lo pusieron ya. Si alguien tiene duda, aquí está la Constitución, la nueva. Metieron los derechos humanos, quitaron las garantías. Y las garantías las mandan en segundo lugar, y en primer lugar el nuevo orden mundial. Y sigue diciendo acá, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Ahora vamos a ver el cambio. Hasta allí quedó el artículo primero. Ahora, ¿qué le pusieron? Le pusieron todo lo demás y lo cambiaron. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán ¿de qué? Las garantías se pasan acá abajo. Aquí están en segundo lugar. En primer lugar son los derechos humanos, reconocidos en esta Constitución. Y en los tratados, ¿qué dice? Ahí habrá un vínculo de unión, ¿qué? Universal. Un solo pensamiento. ¿Y qué más dice? Así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muy bien. Ahí vemos que fue cambiado nuestra Constitución y pusieron en primer lugar los derechos humanos. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Eso está tremendo, hermanos. Ya nos vendieron, en pocas palabras. Por eso la palabra de Dios es clara y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Porque ahora nuestra Constitución está ya bajo los derechos del nuevo orden mundial. La educación de tus hijos igual. La educación de las escuelas cristianas igual. ¿Sí? Todas las autoridades, ¿cuántas hermanos? Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la ¿qué? Obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por eso la reforma educativa tenía que venir. ¿Y qué más dice? De conformidad con los principios de universalidad. Aquí está, principios del nuevo orden mundial. Interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, escuchen bien, sancionar y ¿qué más? Reparar las violaciones a los derechos humanos. Es el Estado. Le dirá, ¿estás en contra de una educación a favor del nuevo orden mundial? Violación. Y hermanos, si ustedes investigan más, uno de los derechos humanos es el derecho al descanso. Investíguenlo. Ya lo vio, ¿verdad, hermano Josué? Todo ser humano tiene derecho al descanso. Y bajo ese artículo de derecho al descanso, la Comunidad Económica Europea está lanzando el domingo como derecho al descanso del trabajador. Ahí está, hermano, ahí va, hermanita. ¿Sí? Los derechos humanos. Bueno, esta parte sí está, pero quiero decirles que esta parte que pusieron en el artículo primero era el artículo segundo. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos, artículo segundo. Lo pusieron en el artículo primero. ¿Cuántos sabían de estos cambios, hermano? ¿El hermano escuchó? Sí. Ok. Es cierto, escucharon, cuando se quiere ganar un juicio, la gente ya no apela tanto a la Constitución, sino apela a los derechos humanos. Sí, ahorita vamos a ver que el Papa dice que ningún gobierno, ninguna religión está sobre los derechos humanos. Pero aquí queda algo interesante, queda prohibida toda discriminación, escuchen bien, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud. ¿Qué más dice aquí? La religión. Entonces ahora cuando tú hablas de religión te pueden escuchar en contra de la bestia. Te pueden acusar de ¿qué? De discriminación. ¿Y qué más dice? Las opiniones, las preferencias ¿qué? Sexuales. Es decir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice, nosotros estamos bajo esta Constitución, pero sucede que en el 2011 se cambia y dice, tú no puedes discriminar por preferencias sexuales. Ahora ya no pueden hablar en contra de homosexuales, lesbianas, transgéneros, heterogéneros o no sé cómo se llaman. Aquí está ya. Es decir, a mí lo que me llama la atención es de que la Iglesia Adventista dice, estamos bajo la Constitución. Pero les cambian la jugada y les dicen, entonces en el 2011 tú ya no puedes discriminar por preferencias ¿qué? Sexuales. Sí, lo que estamos diciendo aquí es eso, estamos en contra del nuevo orden mundial, pues. Y eso ya es, ya nosotros somos un peligro para el mundo entero. ¿Sí? ¿Sí?
Es el tiempo en que estamos, y gloria a Dios por este tiempo. Ajá, es delito internacional. Todos los que vayan en contra del nuevo orden mundial. Porque estamos en contra de las Naciones Unidas, el Consejo de Paz y Seguridad. ¿Le vamos a entrar, hermanos, o qué? Entonces, ¿recuerdan el tema de la mañana? Con el espíritu y poder ¿de quién? De Elías. Amén. Nos estamos enfrentando a una situación de final de los tiempos. Amén. Tú decides cómo van a ser educados tus hijos, si bajo el sistema del nuevo orden mundial, bajo la bestia, o a los pies de Jesucristo. Hermanita. Sí. Sí. Así es. Hermanos, gracias hermano por cambiar el micrófono. En el mundo se educan para el mundo y le sirven al mundo. Y cuando el mundo los explotó, no les prometió salvación ni nada de eso. Pero en el servicio de sostén propio, se sirve a Cristo, se sirve a la humanidad, se les dice la verdad. Y hermanos, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Así que sea que viva, vivo para Cristo, y que muera, muero para ¿quién? Para Cristo. Pues para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. Sí, permíteme continuar porque ya me pasé 20 minutos, les dije que terminaba a las 4. Para los que quieren ver cómo se metió el nuevo orden mundial al artículo 24, estamos terminando ya esto. El artículo 18 de los derechos humanos, aquí está la página de internet de las Naciones Unidas, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Qué decía antes el artículo 24? ¿Y a cómo se cambió ahora? El artículo 24 decía: todo individuo tiene la libertad de profesar la religión que mejor le convenga, siempre y cuando no atente las leyes del Estado. Sí, gracias hermano. Y es cierto, así dice. Miren, ustedes compárenlo. Esto es lo que dice el nuevo orden internacional, y después lo vamos a comparar con lo que dice ¿quién? La reforma al artículo 24 dice: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Bueno, vemos allí y vemos que no hay mucho parecido, ¿verdad? Pero ahora viene el artículo 24 y parece que ya hay parecido. Dice aquí el artículo 24: toda persona tiene derecho ¿a qué? Antes se decía: toda persona es libre para profesar. Y ahora le dicen: tiene derecho ¿a qué? Se quitó la palabra profesar. Es tu derecho, pero ¿quién te da el derecho? Las Naciones Unidas, derechos humanos, ¿entendemos? Sí, ellos te dan el derecho de profesar, ¿qué tres cosas? Libertad de convicciones éticas, de conciencia y de qué más, de religión. ¿Y qué es lo que dice el nuevo orden mundial? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Qué es lo que dice el artículo 24? Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. ¿Es casi lo mismo, sí o no? ¿Sí? Ahí está. Toda persona tiene ¿qué? Derecho. Toda persona tiene derecho, le quitaron. Toda persona tiene libertad de profesar. Se quitó la libertad y se puso el derecho humano. O sea, nos quitaron la libertad en el artículo 24. Y es condicional. El derecho lo pone la persona que pone el derecho. Pero cuando dice, sí, pero cuando dice toda persona tiene libertad,
Nos daba libertad la Constitución. Hermanos, como pueblo necesitamos reunirnos. Estoy sugiriendo, hermanos, y quizá esto salga fuera de la grabación, estoy sugiriendo una junta para el tercer domingo, después de la reunión, el tercer domingo de enero. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hermanos, necesitamos reunirnos y tomar decisiones. Nuestra misma Constitución está siendo tomada por el nuevo orden mundial, por el Vaticano. Todavía tenemos un poco de libertad, pero con un solo pensamiento de los tres ángeles, porque ellos tienen un solo pensamiento del nuevo orden mundial, con un solo pensamiento, humillarnos como Juan el Bautista y decir: Señor, aquí estoy. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Si Dios nos da vida, el tercer domingo de enero, si pueden, levante la mano quien pueda. Amén, hermanos, amén. El sábado tenemos la reunión y el siguiente domingo, ¿sí? Tercer domingo, hermanos, el tiempo es corto, es urgente, veámoslo aquí. Tercer domingo. Y termino con esto. En este servicio, americancatholic.org, catolicismoamericano.org, cuando el Papa Benedicto XVI fue a las Naciones Unidas, les dijo, miren lo que les dijo el Papa: no government or religion can limit human rights. Ningún gobierno o religión puede limitar los derechos humanos. Se tienen que someter a los derechos humanos, nuevo orden mundial. Y las AR están bien metidas en eso, hermanos. Están bien metidas en eso, ¿sí? Ningún derecho, neither a government, ni el gobierno, ninguna religión tiene el derecho de cambiar o limitar los derechos humanos, porque esos derechos nacen, fluyen de la dignidad de cada persona creada a la imagen de Dios, dijo la bestia. Al final, dijo así, al final, déjeme ver qué pasó aquí. Fin de la presentación. Ok. Al final, ustedes ven esta parte de aquí abajo, la hago más grande al final. Y dice, Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, le dice al Papa: Your Holiness, su santidad, in so many ways, en muchas maneras, our mission, nuestra misión, nos une con su misión. ¿Ah? Ya al momento de llamarlo su santidad, ya lo reconoces. ¿Sí? Tendrán, dice la palabra de Dios, un solo ¿qué? Pensamiento. Una sola manera de pensar, una armonía a nivel mundial, y el sistema educativo es parte vital en esa armonía, porque las conciencias tienen que ser cambiadas al nuevo orden internacional, donde el individuo que quiera seguir a Dios, hermanos, tendrá una lucha grande. ¿Entendemos ahora? Desde ahora empieza la lucha. ¿Qué hago con mis hijos? Hermanos, llegó una hermana que ha criado a sus hijos en sostén propio y en homeschool, en escuela en la casa. Ya sus hijas son señoritas, y me habló que había llegado ya aquí a México, y varios me han pedido de que si quieren enseñarles. Es la hermana Karina, ¿sí? Y ella trae un material, estuvo preparando un material para presentárselos a ustedes de cómo educar a los hijos en la casa, porque ella ya lo ha hecho, ¿sí? Ya lo ha hecho. Y si ustedes quieren, ella está lista todo un sábado para dárselo a ustedes, hermanos. ¿Qué les parece? Todo un sábado. Si ustedes quieren la próxima reunión mensual, decimos que ella venga. Ella vive en Tepatepec.
O si ustedes deciden organizarse y decir queremos que venga tal sábado, aunque no sea reunión mensual, adelante, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, entonces ustedes me dicen que vayan pensando al final del sábado, me dicen qué día prefieren. ¿Sí? Bueno, hermanos, hasta aquí la presentación, la educación y el nuevo orden ¿qué? Mundial. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Alguna duda? No lo sé todo, pero ahí están las... Montemorelos. Sí es cierto. Déjeme ver. Ya me pasé del tiempo, pero bueno, vamos a RBOE. Hermano, pero no ha mencionado de que la Constitución le entrega todo al Vaticano, el INE, el Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Economía. Ajá. Al Vaticano lo dice la Constitución actual. Sí, hay esos son temas. Nada más que como me dediqué más que todo aquí a la educación, pero el hermano también trae unos temas sobre cómo la Constitución ha sido cooptada, es la palabra, ¿verdad? Por el Vaticano. Montemorelos. A ver, permítame un momento. Ok, voy rápido, hermanos. Recuerden ustedes que lo que se cambió para adaptarse al nuevo orden mundial fue el artículo 3, ¿sí o no? Muy bien. Voy rápido aquí. Esta es la página de internet de la Facultad Teológica de México. Facultad Teológica Teológica Adventista de México. Y ustedes pueden ver aquí, ¿qué dice aquí? ¿La qué? La SEP. ¿Sí lo pueden ver? La SEP. Todos los que gradúan de la Escuela de Teología pueden ser ministros, pastores de iglesias, distritos, instructores bíblicos, orientadores morales de las escuelas. Como se va a dar clase de moral, ya sabían que debían entonces acreditar también bajo la SEP a FATAME, a la Facultad de Teología. Orientadores morales, ¿y qué más? En escuelas secundarias y preparatorias. Qué bonito la Escuela de Teología cooperando para el nuevo orden mundial. ¿Ya van a tener una nueva fuente de trabajo? Capellanes de hospitales, maestros de superación personal en instituciones de nivel elemental, medio y superior. ¿Superación personal? ¿Por qué? ¿Sí? Este es el librito que ellos usan para anunciar FATAME. Y esto es lo que es el RBOE. Esto es cuando se acredita junto con la ATS. ¿Qué es el RBOE? Registro de validez oficiales de estudios. Es el AL-1134/2010. ¿Y en qué consiste eso? Es tan sencillo, en ponerse bajo el artículo 3. En eso consiste, ¿sí? Registro de reconocimiento de validez oficial, RBOE, ¿sí? ¿En qué consiste eso? El reconocimiento de validez oficial es el acto de la autoridad educativa en virtud del cual se determina incorporar un plan y programa de estudios que un particular imparte o pretende impartir al sistema educativo nacional. Eso es el plan de Montemorelos de la Escuela de Teología. Su sistema educativo, sus clases se han incorporado al sistema educativo nacional que está incorporado en la nueva reforma educativa al nuevo orden mundial. ¿Cómo? Miren, sí, no, ellos van a bajar el mensaje adventista. De hecho, yo recuerdo, miren, aquí están las materias: atención a la salud, taller de evangelización, Pentateuco. Ustedes aquí en estas materias
No pueden ver ninguna materia que diga Apocalipsis, Daniel, santuario, 3 ángeles, nada de eso. Eso está. ¿Por qué? Porque ya está incorporado al plan del nuevo orden mundial. Sí, miren, ahí están varias materias. ¿Saben qué les dan? Apreciación cultural, música, educación para el servicio, mantenimiento del hogar, liderazgo, evangelización, griego, libros históricos, cristología, relaciones familiares, aptitud física, educación física, pintura. Por eso van a ir a dar clases de superación personal, enseñarles a pintar, no sé. De alguna manera esto está bien metido al nuevo orden mundial. El pastor ahora va a salir con pintura, música, tocando guitarra. Mensaje de los 3 ángeles no está aquí. No está. No está. Quizá no se puede ver bien. Sí, práctica de liderazgo, pero no hay ninguna clase que literalmente menciona el mensaje de los 3 ángeles como santuario, sábado, ley de Dios, nada de eso. Quizá esté metido abajo, pero de manera muy ecuménica. ¿Por qué? Porque estos planes ya se han incorporado al nuevo orden internacional. Ahora entendemos que cuando vinieron los jesuitas a México, a la Universidad Teológica, a la Facultad Teológica Adventista de México, se acreditó por parte de Babilonia, las iglesias caídas, y por parte del nuevo orden mundial, ¿sí? Y estuvieron bajo el artículo 3. Eso significa la acreditación de la Facultad de Teología, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Faltan 5 minutos, ¿verdad? Pero esperamos, hermanos, de que ustedes pídanle a Dios sabiduría. Yo no la tengo, hermanos, la sabiduría está en Dios, para saber qué van a hacer cada uno de ustedes. El remanente será desparramado, dispersado, y solamente el justo vivirá por la fe. Que Dios les bendiga. Vamos a tener un receso de 5 minutos, ¿está bien?